Danza se debe a que estaba en unas actividades que me dificultaron poder llegar a tiempo, así que mil disculpas. Vamos a comenzar el tema de la jurisprudencia de la Corte Suprema en asuntos de acuerdos plenarios y en parte general, ¿no? Acuerdos plenarios, algunos plenos en materia de parte general del Código Penal. A esta altura ya la Corte Suprema tiene una buena cantidad de resoluciones en la que fijan jurisprudencia que es de suma importancia. Si bien no se desarrollan todos los puntos o no hay un desarrollo en profundidad, pero se puede decir de que da bastante ayuda para los usuarios del sistema, tanto para abogados y fiscales y jueces, que es a los que más se dirige este tipo de jurisprudencia. El primer criterio jurisprudencial de importancia que dio la Suprema fue en relación a la aplicación temporal de las leyes penales aplicación de la ley penal en el tiempo. Esto tiene que ver con el acuerdo plenario 2 del 2006. Recordarán ustedes que esto generó bastante polémica y hasta ahora sigue la polémica en cuanto al principio de retroactividad benigna y el principio de favorabilidad. Cuando hay dos o más leyes que se han sucedido a través del tiempo, ¿cómo se hace la aplicación de la ley temporal? Se aplica la ley más favorable, se pueden aplicar partes de las dos leyes. Ese es el tema en discusión en el Acuerdo Plenario 2 del 2006, que trabaja el tema de la retroactividad benigna en condiciones de favorabilidad. La Constitución Política nuestra del año 2003 habla en su artículo 103, segundo párrafo, de la aplicación de la ley penal más favorable. Hay que tomar en cuenta que el Código Penal es del año 91, donde no estaba todavía vigente la Constitución actual, sino la Constitución del año 77, 79, estoy ya olvidando, 77, ¿no? Claro, la Constitución que fue aprobada mediante una asamblea constituyente. En esa Constitución se decía de que en caso de duda entre dos leyes penales, o cuando haya sucesión de leyes penales en el tiempo, se aplicará la ley, lo más favorable al reo, lo más favorable. Esto obviamente ya no lo dice la Constitución actual, sino dice se aplicará la ley más favorable. Entre lo más favorable y la ley más favorable, obviamente que pueden derivarse interpretaciones diferentes, interpretaciones distintas. Y este es lo que originó el acuerdo plenario del 2006, con el objeto de uniformizar criterios para su aplicación en la vía práctica de los casos penales. Este acuerdo plenario fue asumido por mayoría, una mayoría que consideró de que sí podía hacerse combinación de leyes y seguido por base al criterio de escogencia, ¿no? De modo tal que si hay dos normas, dos leyes que se dictan en el tiempo, una de las cuales tiene partes más favorables y desfavorables también, y se da una ley posterior que tiene también partes favorables y desfavorables, se podría aplicar lo que corresponda de la ley primera y lo que corresponda de la ley posterior, combinando aspectos favorables, ¿no? O sea, podría aplicarse las dos normas. Por ejemplo, en el año 2000, por decir, en el año 2010, se dio una norma, estoy hablando abstractamente, no me refiero a una norma en particular. Se dio una norma que colocaba 5 años de prisión por un delito, por decir, de peculado. 5 años de prisión más multa y más inhabilitación. En el año 2010 se da otra norma sobre peculado que establece ya no 5 años de prisión, sino que establezca 4 años de prisión más multa y no inhabilitación. En ese caso, a ver, voy a anotar los ejemplos que le voy dando para no olvidarme. La primera norma, es una sobre peculado, artículo 386,
se dicta una ley que fija 5 años de pena privativa de libertad, más inhabilitación, como es debido, y más pena de multa. Eso se da en el año 2010. En el año 2015 se da una nueva norma, sería bueno que ustedes lo anoten también, en el que se coloca pena ya no de 5 años, sino se coloca una pena de 4 años de pena privativa de libertad, más inhabilitación y se deja sin efecto la multa. ¿Ya? Tenemos dos normas en el tiempo. En el año 2010, la pena que se castiga el peculado es 5 años de pena privativa de libertad. En el año 2015, la pena es 4 años de pena privativa de libertad. En el año 2010, la pena es 5 años más inhabilitación sin multa. En el año 2015, se dicta una nueva medida que reforma el delito de peculado, el artículo 387, que tiene una pena menor de 4 años de pena privativa de libertad, más inhabilitación y más multa. Así establecemos las dos disposiciones que se pudieron haber dictado en el tiempo, de forma tal que la persona comete el delito en el año 2011, ¿ya? En el año 2011 comete un hecho delictivo. A él, por el principio de que la ley rige al momento en que se comete el hecho, él cometió el hecho en el año 2011. Por lo tanto, se le aplica la ley del 2010. En el año 2010, el delito de peculado estaba castigado con 5 años de pena privativa de libertad, más inhabilitación, nada más, 2 penas. Si no hubiese sido dictada una norma posterior, a él se le aplicaría esta pena, la del año 2010, esta norma jurídica, con 5 años de pena privativa más inhabilitación. Pero sucede que el año 2015 cambia la penalidad del peculado, ya no se aplica 5 años, sino 4. Esta ley le es más favorable al procesado, ¿verdad? Pero esta ley trae, además de la pena de inhabilitación, trae la pena de multa. Entonces, en esa existencia de dos normas, ¿cuál es la ley penal aplicable a esta persona, al funcionario que ha cometido el delito de peculado? ¿La ley del 2010 o la ley del 2015? La ley del 2010 se le aplica porque el delito estaba ya previamente establecido y esa sería la ley que se tendría que aplicar en aplicación temporal de la ley penal. Pero al haberse dictado una ley posterior más favorable en cuanto a la pena, de 4 años de pena privativa de libertad, surge el concurso de normas aquí para ver si esta ley podría aplicarse a la persona porque su penalidad es menor, pena 4 años, ya no 5. Pero esta ley dictada en el 2015 tiene un aspecto que es negativo, que trae pena de multa. Recordemos, el señor comete el hecho delictivo de peculado en el 2011. La ley que debe regirle para él es la ley del 2010 de peculado, que establecía 5 años de pena privativa, inhabilitación, sin multa. En el 2015 se da una nueva norma que reforma el delito de peculado, que coloca 4 años de pena, o sea, un año menor de pena. Y además inhabilitación, y aplica lo que no había antes, es decir, la pena de multa. Esas son las dos leyes. Y aquí rigen los criterios establecidos por el Acuerdo Plenario 1. El Acuerdo Plenario 1 dice que es posible escoger de las dos leyes lo que sea más favorable al procesado, a quien se le va a aplicar la condena. Por lo tanto, con base al criterio mayoritario del Acuerdo Plenario, se le podría aplicar la ley del 2010 y la ley del 2015, las partes que correspondan. En el 2010 aplicamos la inhabilitación. Del 2015 aplicamos los 4 años, ya no los 5 de la ley del 2010 y no aplicamos multa. Los críticos, porque este acuerdo plenario fue dado en mayoría, hay magistrados supremos que consideran que el acuerdo plenario de mayoría es equivocado. Los críticos del acuerdo plenario, es decir, 4 magistrados supremos,
dijeron eso es equivocado. No se pueden aplicar así las leyes. Las leyes se aplican en íntegro. Si usted quiere tomar en cuenta el criterio de favorabilidad en retroactividad benigna, o bien me aplica la ley del 2015 u otra ley que pueda haber, pero usted no me puede coger una partecita de una ley y otra parte de otra ley, porque usted estaría creando una tercera norma. Eso es lo que señalaron los magistrados supremos para colocar su voto en minoría. Entonces, este acuerdo plenario nos lleva de lleno a lo que se denomina, o bien rige la unidad de la ley penal, una sola ley se aplica, no partes de una ni de otra. En el caso que hayan tres normas, parte de una norma, una segunda y una tercera, porque estaríamos creando una nueva ley y los jueces no son legisladores. Pero ¿qué dicen los magistrados de mayoría que señalan que podemos escoger de más de dos normas, de dos o tres normas, lo que corresponda, lo que sea más favorable al procesado, porque el Código Penal fue dado en el año 91 y en esos tiempos regía la Constitución que establecía que se debe aplicar lo más favorable en el caso que haya sucesión de leyes penales en el tiempo. Esta teoría de la mayoría de magistrados de la Corte Suprema que dijeron que sí se puede aplicar combinación de normas en un supuesto en el cual haya una sucesión de leyes penales en el tiempo, se basó primero en que la Constitución del 79 así lo establecía. Segundo, que en el título preliminar del Código Penal se dice que es posible aplicar lo que sea más favorable al procesado. No obliga al juez a aplicar o una ley u otra ley. Permite entonces hacer la escogencia de normas. Y en tercer lugar, se señaló que esto era lo que en realidad estaba de acuerdo a la naturaleza del principio de favorabilidad. Porque no podemos hablar de favorabilidad si es que le obligamos al juez o al procesado a aceptar una ley que le es más favorable en la pena, pero le es desfavorable en la multa, como en el ejemplo que estábamos viendo. Entonces, esto generó ese debate. Los magistrados que se oponían al principio de combinación de leyes penales en el tiempo para aplicar una ley penal concreta, señalaron que eso no se podía hacer, porque eso significaría estar creando una nueva ley, porque eso no es capacidad o potestad de los magistrados, eso lo tendría que definir la norma, ¿no? La norma penal, o en la Constitución que se establezca algo al respecto, de que es posible combinar normas. Y dijeron los magistrados supremos que esto en realidad destruía el ordenamiento jurídico, porque bajo esa idea, pues como en el Perú se dictan muchas normas, hay una gran cantidad de reformas a través del tiempo, estaríamos haciendo parches de una y otra norma para crear al final una tercera ley o una cuarta ley. Y eso no es razonable, eso no es jurídico, señalaban los doctores que se oponían a este acuerdo plenario, entre los que están el doctor Silvina Hurtado, que ya no es magistrado supremo, y también está el doctor César San Martín, que pusieron de manifiesto su oposición a la posibilidad de combinar normas, a la posibilidad de escoger de qué es lo que me favorece de una norma y de otra, y esos criterios de favorabilidad decidirlos a través de una sentencia. El tema sigue vigente, ¿no? No hay todavía decisiones unánimes en cuanto al criterio de favorabilidad y eso sigue poniéndose de manifiesto. Si bien ahora hay una gran mayoría de magistrados que piensan de que no se puede hacer combinación de normas, el tema todavía no ha sido zanjado como para que este acuerdo plenario haya concluido definitivamente en su fuerza vinculante. Ese es entonces el acuerdo plenario que tiene que ver con la aplicación temporal de la ley penal en el tiempo. Que en realidad puede suscitar muchas injusticias, ¿verdad? Porque
como ahora sabemos, sobre todo en delitos de corrupción, en delitos contra la administración pública, en delitos de tráfico de drogas, en delitos de lavado de activos, se pueden dictar normas más adelante más razonables, pero en cuanto a la conducta típica, se puede, por ejemplo, eliminar un agravante. El agravante que existía en años anteriores se elimina posteriormente, pero en contrapeso, en contraprestación, se aumentan las penas. Entonces, se puede hacer imposible aplicar lo que se llama la retroactividad benigna. De las nuevas normas más benignas dictadas en el futuro, aplicarlos hacia atrás va a ser bien difícil, porque las nuevas normas te dan algunas circunstancias de favorabilidad, pero te agregan otras circunstancias que te agravan la situación jurídica de las personas procesadas o de las personas condenadas. Muy bien, ese es el primer acuerdo plenario que dio la Corte Suprema en materia de parte general. ¿Ya? Un segundo criterio, un segundo acuerdo plenario tiene que ver con más que un acuerdo plenario, es un tema de gran importancia porque está relacionado a una jurisprudencia vinculante. Estoy refiriendo al recurso de nulidad 1920 del 2006 de Piura, de la Sala Penal Permanente. Este recurso de nulidad 1920-2006 de Piura se refiere al valor de la jurisprudencia vinculante, ¿no? Porque algunos abogados plantearon de que la jurisprudencia vinculante podía tener efectos hacia atrás para casos ya decididos o para hechos que habrían acontecido con anticipación al dictado de esa jurisprudencia. Esta ejecutoria suprema en el recurso de nulidad 1920 fija línea al respecto diciendo que la jurisprudencia vinculante no es de aplicación retroactiva. ¿Ya? La jurisprudencia vinculante rige para el caso y para el futuro, para casos similares o casos iguales. La jurisprudencia vinculante, por lo tanto, señaló esta ejecutoria suprema, no tiene la condición de norma. La jurisprudencia vinculante no puede aplicarse hacia atrás, hacia sucesos anteriores, porque de eso solamente goza la norma penal, ¿no? Que puede aplicarse retroactivamente siempre y cuando sea más favorable al procesado. El tercer criterio de importancia también en materia de jurisprudencia vinculante está dado por el Acuerdo Plenario 6 del 2007. ¿No? Un acuerdo plenario que tiene que ver con los plazos de prescripción. Como ustedes saben, la prescripción es una institución jurídica, político-criminal, que tiene en todos los códigos penales occidentales. Probablemente en algunos códigos del mundo árabe no exista este tipo de prescripciones, pero en los códigos occidentales, también en el caso del sistema anglosajón y norteamericano, la prescripción, es decir, el paso del tiempo, hace que ya no pueda perseguirse el delito o que no pueda aplicarse la pena. Prescripción de la acción penal o prescripción de la pena. Por lo tanto, la prescripción suele ser una especie de derecho de los procesados, ¿no? Por el que se considera que el paso del tiempo genera olvido de la comisión de derecho delictivo, en que el paso del tiempo que está fijado en la parte general de los códigos, por lo común, con términos muy largos. En el caso nuestro de Perú, por ejemplo, la prescripción ordinaria es a los 20 años y la prescripción extraordinaria, como todos sabemos, resulta de sumarle a la pena máxima de cada delito un 50% más para tener la denominada prescripción extraordinaria, que son plazos bastante largos. Entonces, si en ese supuesto temporal la Fiscalía no ha podido procesar y lograr una sentencia, se deriva del principio de prescripción, de la institución de la prescripción, que debe haber una seguridad jurídica para las personas. Esto es, que debe haber un tiempo en el cual se les debe procesar y un tiempo en el cual cumplan la condena.
porque el proceso no puede ser de por vida, ¿no? Si un delito está castigado con 10 y la prescripción extraordinaria es 15, no sería posible a esta persona castigarle o procesarle después de 25 años de ocurrido el hecho. O si cumple 11 años, si la prescripción ordinaria es 10, sin que haya habido ninguna actividad procedimental, entonces tampoco podría ya procesárseles. La prescripción entonces es también una condición de seguridad jurídica. Los ciudadanos tienen que saber cuáles son las reglas del juego para definir una persecución penal. ¿Qué nos dice este acuerdo plenario 6 del 2007? Está específicamente relacionada a que los plazos de prescripción se suspenden si es que la persona, el procesado, presenta un recurso de nulidad, presenta un recurso de queja excepcional por que no le permitieron o le negaron el recurso de nulidad que había planteado. Esto es aplicable a los procesos sumarios, ¿verdad? En los cuales, en casos excepcionales, el sistema permite que la persona recurra en vía de queja hasta la Corte Suprema, para que la Corte Suprema decida si es que acepta o no las razones para que el caso se vea en recurso de nulidad. ¿Y cuál es el sentido de este acuerdo plenario? En decir de que no se cuenta el plazo de prescripción de la acción penal desde que se presenta el escrito en el que se pide el recurso de queja, ¿verdad? El tiempo que dura el plazo de interposición y de procedimiento del recurso de queja excepcional no se cuenta para temas de prescripción. No se le agrega al término para la prescripción. ¿Desde qué momento? Desde el momento en que se presenta el escrito hasta que los autos llegan al superior devueltos al superior para que decidan lo que haya dispuesto la Corte Suprema. Entonces, en este sentido, este acuerdo plenario se pronuncia para uniformizar criterios, porque no se sabía qué hacer, ¿no? Las defensas señalaban generalmente que esto puede durar 2 meses, 3 meses, medio año. Eso debía contarse, debía agregarse al plazo de prescripción de la acción penal. La Suprema dice no. Cuando se presenten recursos de queja excepcionales, ese plazo se suspende. La prescripción no corre. Ese es el sentido de este acuerdo plenario. Después tenemos otro acuerdo plenario, el acuerdo plenario 9 del 2007. El acuerdo plenario 9 del 2007, hace mención a un vacío que hay en la norma penal, en el artículo 80 y en el artículo 83. Si revisamos el artículo 80, el párrafo cuarto del artículo 80 se refiere a que las penas temporales prescriben a los 20 años. Penas temporales son las penas de pena privativa de libertad, ¿no? Las penas temporales máximas, los delitos por lo máximo pueden perseguirse hasta los 20 años, cuando hay prescripción ordinaria, cuando no hay procesamiento, ¿ya? Y decía que las penas sometidas a cadena perpetua, en los delitos que merecen cadena perpetua, la prescripción de la acción penal prescribe a los 30 años. De forma tal que todos aquellos delitos que merezcan penas privativas de libertad, como máximo, en vía ordinaria, prescriben a los 20 años. Y aquellos delitos que sean castigados con cadena perpetua, el derecho del Estado a procesar a los que cometen delitos tan graves, finiquita, termina a los 30 años. Pero el Código Penal no decía nada de cuál es el límite de la prescripción en los delitos con pena temporal y los delitos con cadena perpetua en el supuesto de la prescripción extraordinaria del artículo 83 del Código Penal. Este artículo 83, como todos sabemos, se aplica para aquellos casos en los cuales hay actividad fiscal y actividad judicial. Ahí ya no rige la prescripción ordinaria.
Si el delito de homicidio es 15 años, la prescripción ordinaria es 15, siempre y cuando no haya habido ninguna actividad fiscal. Lo que hace este acuerdo plenario 9 del 2007 es fija los plazos para el artículo 80 en el supuesto de la prescripción extraordinaria. Y dice, en aquellos delitos en los que rige la prescripción extraordinaria, es decir, en aquellos procesos penales ya iniciados o investigaciones ya iniciadas, la prescripción no es 20 años para la pena temporal, sino es 30 años. Y para los delitos merecedores de cadena perpetua, la prescripción ya no es 30 años, sino 45 años. Prescripción ordinaria, entonces, está establecida en la ley, 20 años para los delitos que tienen penas temporales y 30 años para los delitos castigados con cadena perpetua como máximo, ¿no? Porque obviamente hay delitos que tienen 2 años de pena o 4 años, esos prescriben a los 2 o a los 4, ¿no? Pero aquellos delitos que tienen penas de 25 años, penas de 35 años, en el tiempo en que la fiscalía no haya investigado, no haya iniciado este proceso penal, prescribirán, de acuerdo a lo que señala esta jurisprudencia, a los 30 años. Y en aquellos delitos castigados con cadena perpetua, cuando ya se inicia el proceso penal, prescribirán a los 45 años. Ese es el esquema que plantea el acuerdo plenario 9. Agrega algo que el código no lo decía, que el artículo 83, que se refería a la prescripción extraordinaria, tampoco decía. Entonces, de acuerdo a esta jurisprudencia, hay un plazo de prescripción de mayor cantidad de tiempo para cuando los procesos ya están en curso, que es 30 años para penas temporales y 45 años para la pena de cadena perpetua. Este acuerdo plenario fue importante porque también dio respuesta a un conjunto de inquietudes, tanto de la Fiscalía como de las defensas, ¿no? Se puede debatir si por vía de jurisprudencia se puede establecer estos montos, ¿no? Porque si revisamos el artículo 80, miren, dice, la prescripción no será mayor a 20 años. Tratándose de delitos sancionados con cadena perpetua, se extingue la acción penal a los 30. Muy bien, eso decía el artículo 80. En el artículo 83, que se refiere a la prescripción extraordinaria, no fijaba plazos máximos, ¿no? Y lo que hace la jurisprudencia es entonces, en cierto modo, complementar el artículo 83 para decir, en cuestión de prescripción extraordinaria, el tiempo máximo de persecución del delito será 30 años y 45 años para los delitos que tienen cadena perpetua. 30 para aquellos delitos que no tienen cadena perpetua. Entonces, la inquietud es si por vía de jurisprudencia se pueden colocar estos plazos, ¿no? Porque el artículo 83 decía, sin embargo, la acción penal prescribe en todo caso cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción. Imaginémonos un delito que tenga 35 años de pena privativa de libertad, ¿no? En prescripción ordinaria. Y hay varios delitos así. La ley dice que si no se hace ningún trabajo de investigación ni de procesamiento, esos delitos prescriben a los 20 años. Pero la pena, señores, 35. ¿Por qué van a prescribir a los 20? Pues eso lo dice la ley, pues eso dice el artículo 80, cuarto párrafo. Entonces, frente a esa situación, la jurisprudencia dice, no, algo está mal acá. En aquellos delitos en los que existiendo 20 años, 30 años o 35 años, a 35 ya no le puedo aplicar la mitad. Tendría que ser 52 años, ¿no? A 30 años no le puedo aplicar la mitad, tendría que ser 45, y eso no está en el código. En el código dice solamente 20 años. Entonces, para tratar de dar una cuota de razonabilidad, la Corte Suprema dice, en aquellos delitos en los que ya hay investigación y proceso penal,
las penas, los lapsos máximos temporales para que rija la prescripción serán 30 y en el caso de la cadena perpetua va a ser 45 años. Se puede considerar de que eso, al no haber sido fijado por la ley, ha supuesto por parte del legislador asumir facultades legislativas. Como ellos decían, ¿se acuerda? En el tema del primer acuerdo plenario que vimos, en el principio de favorabilidad, la Suprema que estaba en contra de que se escojan partes de 2 o 3 leyes e integrar una nueva. La Suprema, que tenía la posición minoritaria, decía, se está creando una nueva ley, están actuando como legisladores, cuando esa no es la facultad. En este caso también, del acuerdo plenario 9 del 2007, la Corte Suprema ha incurrido, probablemente ha incurrido en esa misma metodología que criticó en el anterior acuerdo. La Corte Suprema está fijando plazos, cuando eso lo tenía que haber hecho la ley. Otro acuerdo plenario importante es el acuerdo plenario 6 del 2006, que tiene que ver con la responsabilidad civil en los delitos de peligro. Los delitos de peligro, como todos sabemos, es una técnica legislativa a la que acuden mucho los legisladores. Se considera que la construcción de tipos penales con base a las técnicas de peligro es lo que más abunda en la actualidad, ¿no? Porque tradicionalmente los delitos se construían con base al delito consumado o en base a los delitos de resultado, ¿no? Homicidios, robos, estafas, peculados, etc. Pero el legislador en estos últimos tiempos ha estado haciendo uso de técnicas de peligro para tipificar conductas. Por ejemplo, los delitos ambientales. No se espera todavía que el derrame del mercurio, que las miasmas que despiden las capas de relaves mineros afecten el ambiente. No, no es necesario hacer verificaciones técnicas al respecto, porque esos delitos están construidos en fase de peligro. Igual con la tenencia ilegal de armas, no se le quiere acreditar de que eso iba a generar peligro para las personas, no. Esos son delitos de peligro. Las técnicas de los delitos de peligro lo usan en toda parte, en Alemania, en España, en Perú y en otros países. Esa técnica de los delitos de peligro, ¿qué supone? Que no hay lesión al bien jurídico protegido, ¿no? No hay lesión porque se castiga en fase de simple actividad. Por el hecho de subir al vehículo, prender el carro y manejar, ya se considera que estamos frente a un delito. Pero ¿cuál es la lesión que se ha causado? Ninguna, ¿verdad? Puede causarse, sí, hay una probabilidad, pero no hay lesión. Cuando se colocan, por ejemplo, desechos en los ríos, se está contaminando aguas. Pero ¿cuál es el resultado que ha producido? Todavía ninguno. ¿Producirá resultados? Probablemente, pero eso no le interesa al Estado. El Estado castiga en fase de delitos de peligro. Igual, cuando se comercializa insumos para las drogas, ¿cuál es el resultado lesivo? Todavía no lo tenemos. Ese es otro delito de peligro. ¿Y qué dice el acuerdo plenario en relación a los delitos de peligro? Este acuerdo plenario da elementos de juicio muy importantes en relación a las diferencias entre el daño civil y daño penal. El daño civil, señala, y eso es correcto, el daño civil genera lesión a los derechos patrimoniales de una persona, ¿ya? Ocasiona menoscabo a los derechos patrimoniales, el daño civil. En cambio, el daño penal, dice este acuerdo plenario, de ahí su importancia, no va a requerir necesariamente que se lesionen intereses materiales de la persona afectada o del sujeto pasivo. ¿Qué es lo que pasa entonces en estos delitos de peligro en los cuales no hay daño material? La Corte Suprema dice, lo que hay daño es al ordenamiento jurídico. El daño es al objeto de protección penal,
que no es un daño cuantificable. A carambas, ¿cómo vamos a cuantificar el daño a la seguridad colectiva en los delitos de, por ejemplo, contaminación ambiental? ¿Cómo vamos a cuantificar el daño en un delito de abuso de autoridad genérico? El bien jurídico es el ejercicio correcto de los cargos y funciones. ¿Cómo cuantificamos el daño? Gran problema, ¿verdad? Pero la Corte Suprema dice, no se requerirá acreditar un daño material. El daño se hace al ordenamiento jurídico. El daño se hace al objeto de protección. Y ese es un daño que puede ser objeto de reparación civil. Claro, la Suprema no entra a analizar más este asunto que es bastante delicado, ¿no? ¿Cómo podría haber una lesión material que genere daño? Porque estamos hablando de reparación civil. Y la reparación civil, como todos sabemos, tiene naturaleza extrapenal, es civil. Y en el ámbito civil, como la Suprema bien lo dice al comienzo de este acuerdo plenario, el daño civil supone pues menoscabo de derechos patrimoniales, ¿no? Pero en definitiva, la Suprema asienta ese criterio, que en los delitos de peligro, si bien no hay un daño material, pero el daño se hace al bien jurídico protegido, el daño se hace al ordenamiento jurídico que ha sido perturbado con la acción delictiva. Y dice, por lo tanto, no cabe descartar responsabilidad civil en estos delitos. Porque el daño podría causarse, ¿no? Podría causarse en una escala de probabilidades. Claro, no entra a analizar cómo en el tema del ambiente se podría causar el daño, cómo en el abuso de autoridad se tiene que causar el daño. No obstante que el delito de abuso de autoridad dice el que abusando de su cargo genera acto arbitrario en perjuicio de alguien, ¿no? Ese perjuicio de alguien, fíjese, el delito de abuso de autoridad lo coloca como un requisito del tipo. ¿Pero qué? ¿Perjuicio patrimonial? ¿Perjuicio que puede ser cuantificable patrimonialmente en el ámbito civil? El delito de abuso de autoridad no señala eso. Puede ser perjuicio administrativo, perjuicio de tiempo, perjuicio de imagen, ¿no? Con órdenes arbitrarias, por ejemplo, que impiden que una empresa haga sus actividades. Claro. De modo tal que en los delitos de peligro, para la Corte Suprema, sí hay el derecho del Estado a incoar y pedir una reparación civil. Claro, la Suprema aquí no hace mayores análisis sobre si ese delito de peligro es de peligro abstracto o de peligro concreto, ¿no? Porque en los delitos de peligro abstracto, la probabilidad de lesión es muy remota, muy remota. Por ejemplo, en el caso del tráfico ilícito de drogas, que tiene como una de sus modalidades el conspirar para cometer delito de tráfico de drogas. Eso de conspirar para cometer, ese es un delito de peligro abstracto, ¿no? Los delitos de peligro abstracto, en su contenido, la posibilidad de lesión es bastante remota. En cambio, en los delitos de peligro concreto, la probabilidad de afectación en grado de lesión al bien jurídico es más cercana. Por ejemplo, la contaminación de alimentos, ¿no? La composición química de los fármacos utilizando insumos de mala calidad. Esos son delitos de peligro concreto. En los delitos de peligro concreto, la posibilidad de lesión al bien jurídico es más cercana. Pero la Suprema no hace mayores, aquí, mayores ahondamientos y se contenta con el tema de que los delitos de peligro no excluyen la posibilidad de reclamar reparación civil al juez penal. Después hay un tema que es muy interesante, que está en una jurisprudencia también vinculante, que tiene que ver con el recurso de nulidad 1523-2016 Ayacucho, Ejecutoria Suprema, recurso de nulidad 1523-2016 Ayacucho, Sala Penal Transitoria, que se refiere al concurso real retrospectivo, ¿no?
para decir que no procede refundición de penas. Recordarán, jóvenes abogados, que hasta hace un tiempo la persona que era condenada por un delito, por ejemplo, estaba cumpliendo pena, ¿no? Una pena de 10 años. Y en esas circunstancias se le descubre otro delito que habría cometido años anteriores. A la persona se lo condena el 2015 a 10 años de pena privativa. Pero en ese interín la fiscalía hace su trabajo y encuentra que esta persona también ha cometido otros delitos, el 2008, el 2009, y sucede lo que se llama el concurso real retrospectivo. Es decir, la persona ha cometido otros hechos delictivos y ante esa circunstancia existía en nuestra legislación el concepto de refundición de penas o de unificación de penas. Esta Ejecutoria Suprema, recurso en nulidad 1523, se pronuncia sobre la refundición de penas en caso de concurso real retrospectivo. Refundir penas significaba, señor juez, por favor, yo no puedo estar cumpliendo sumatoria de penas. El 2015 me aplicaron 10 años, después me procesan más adelante y me descubren, me aplican pena también por otro delito que cometí el 2012 y el 2010. Tengo 3 penas, una de 10, una de 5 y una de 8. Tengo 23 años para cumplir. Ahora se están dando casos increíbles, ¿no? La persona tiene 15 años, después le descubren otro delito cometido anteriormente, otros 15 años, y después otro delito, otros 15, va a cumplir 45 años de prisión en la cárcel. O sea, si la persona tiene 50 años, obviamente que no va a haber tiempo para que cumpla la pena, para que cumpla con el Estado. En esas circunstancias, antes existía lo que se llamaba la refundición de penas. Si a mí me aplican una pena ahora de 15 años y después me descubren un delito por 8 años, señor, refúndame las penas. Es decir, la pena de 8 años, considéreme en los 15 años, no me lo sume. Eso era lo que antes se llamaba la refundición de penas, que tenía sus normas, ¿verdad? La norma que regía la refundición de penas era la ley 10.124, ¿no? Esa ley fue derogada cuando se reforma el artículo 50 del Código Penal, que establece el concurso real de delitos. Esta norma fue modificada, ha sido modificada por varias otras normas. Ahora, el concurso real de delitos, ¿qué es lo que dice? Que los delitos que cometa una persona a través del tiempo se van sumando, ¿no? Dice, cuando concurran varios hechos punibles que deban considerarse como otros tantos delitos independientes, se sumarán las penas privativas que fije el juez para cada uno de ellos hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave, no pudiendo exceder de 35 años. Entonces, ahora nuestro Código Penal, en su artículo 50, que ha sido modificado, ha establecido el régimen punitivo de acumulación de penas, sumatoria de penas. Una persona comete un delito de estafa, comete un delito de hurto, después comete un delito de receptación. A lo largo del tiempo se le descubren todos estos delitos y la persona va a tener pues penas que van a exceder los 30 años. Pero la norma dice el tiempo máximo va a ser 35 años para la sumatoria de penas. Esto se llama el régimen de acumulación aritmética limitada de penas. En otros países, y eso lo vemos en la televisión, en los diarios, hay personas que cumplen penas de 200 años, ¿no? De 200, 300 años. Ahí hay penas que se suman en forma ilimitada. Ese régimen no lo tenemos nosotros. Felizmente, el legislador, cuando modificó el artículo 50, entonces modificó con la ley 28.730, el año 2006, ¿no? El 13 de mayo del 2006, esta norma dijo la acumulación de penas va a ser máximo hasta 35 años. Pero pues bastante también 35 años, ¿no? Antes de eso existía lo que se llamaba la refundición o unificación de penas, que era un modo más liberal
un modo más pro derechos del procesado, de no permitir que esta persona esté en cárcel la mayor parte de su vida, ¿no? La prisión no puede cumplir esa función de convertirte a ti en una persona sin futuro, que tu futuro va a estar en cárcel. Eso era los efectos de la refundición o unificación de penas. Actualmente, eso de la refundición de penas ha pasado a ser ya, en cierta manera, desplazada, sustituida por la acumulación de penas que establece el artículo 50. ¿Y qué nos dice este acuerdo plenario? Que digo, disculpen, este Ejecutoria Suprema 1523 del 2016 Ayacucho legitima algo que la norma ya lo había establecido. Nos dice el acuerdo plenario, nos dice este Ejecutoria Suprema que la refundición de penas ya no tiene validez para ser aplicadas, ¿ah? Porque existe en el Perú la sumatoria de penas. Muy bien. En relación a la refundición de penas, la ley 10.124 fue derogada también posteriormente, porque quedaba en una situación de dos normas jurídicas sobre sumatoria de penas. El Código 50, artículo 50 del Código Penal, modificado el año 2006, y la ley 10.124, que regulaba la refundición de penas, que no había sido derogada. Habían dos normas. Los abogados decían, señor, tenemos acá conflicto de normas, ¿no? El Código Penal, artículo 50, dice que se suman las penas, y la ley 10.124 dice que me refundan las penas, que no hay sumatoria. Ante esas circunstancias, el Congreso tuvo que derogar la ley 10.124 que definía la refundición de penas, y esto lo hizo a través de la ley 30.076 de agosto del 2013. Otros acuerdos plenarios tienen que ver con el acuerdo plenario 5 del 2006, con el tema de la contumacia, ¿no? Esta institución que ha sido atacada severamente en otras legislaciones y que en el caso nuestro ha generado un derecho penal muy fuerte, ¿no? Un derecho penal del enemigo, de tener a las personas amenazadas con detención y con aumento de pena. En el tema del acuerdo plenario 5-2006 de contumacia, se señalan algunas indicaciones, que para que exista contumacia tiene que haber una declaración judicial, una resolución judicial que así lo declare, ¿ya? Y establece también las diferencias entre la contumacia y la ausencia. En la contumacia, como sabemos, el procesado, el que esté en un proceso penal, tiene que haber conocido que existe un proceso penal contra él. Tiene que haber sido citado a declarar. Y es más, tiene que haber dado una declaración. La contumacia, entonces, es el grado de rebeldía bajo conocimiento, en rebeldía a sabiendas, a apartarse del proceso penal. Es una muestra, dice este acuerdo plenario, una muestra de desprecio por el sistema judicial, ¿no? Y la contumacia, como todos sabemos, pues supone un mandato de detención a la persona para efectos de que se ajuste al proceso penal. En cambio, la declaración de ausencia es la situación de aquella persona que no tiene conocimiento de que contra él o contra ella existe un proceso penal, ¿no? Otro acuerdo plenario importante es el acuerdo plenario 1 del 2008, que tiene que ver con la reincidencia y la habitualidad. Estos dos conceptos que se emplean mucho también para determinar pena eran un poco desordenados, ¿no? Este acuerdo plenario 1 del 2008 esclarece la naturaleza jurídica y el contenido de lo que debe entenderse por reincidencia y habitualidad, ¿verdad? En el caso de la reincidencia, precisa correctamente que la reincidencia se basa en que exista una sentencia condenatoria y que la persona esté cumpliendo en todo o en parte esa sentencia, ¿no? Esa es la única hipótesis en la que podríamos hablar de reincidencia. No porque la persona cometió un delito y vuelve a cometer otro, ya esto hace reincidencia, no. Tiene que haber una resolución judicial que a esta persona lo condena, ¿no? Lo condena a cumplir una sanción que el Estado ha dispuesto contra él.
Y en ese contexto, en el lapso de 5 años, en ese lapso, se comete otro delito, se da la reincidencia. Si la persona está cumpliendo pena y pasa 6 años, no habrá reincidencia. Ese es el límite del concepto reincidencia. Haber cumplido en todo o en parte una pena, básicamente una pena privativa de libertad, y en un lapso menor de 5 años volver a delinquir, se genera la reincidencia, con todas las consecuencias de sobrepunición que eso supone, ¿verdad? De incrementos de pena en grados bastante intensos. En cambio, la habitualidad se refiere a que la persona tiene casi por oficio, casi por predisposición, la tendencia a cometer delitos, ¿no? 3 delitos que se han cometido en un lapso de 5 años se considera habitualidad. 3 delitos. 3 o más, obviamente, ¿no? En un lapso de 5 años a una persona que se le está procesando, investigando, esta persona comete 1, 2 delitos, no será llamado habitualidad. Se requiere que sean 3 o más delitos en un lapso de 5 años. Si los 3 delitos se cometen, uno en el año 1, el 2 en el año 6, no habrá habitualidad. Son algunas reglas que fijan la jurisprudencia de la Corte Suprema. Claro que las normas de reincidencia y habitualidad son bastante onerosas, ¿no? La reincidencia está regulada en el artículo 46b del Código Penal y la habitualidad en el artículo 46c. Y están reguladas en forma tal de que tienen niveles de represión, escalas punitivas para la reincidencia y escalas punitivas para la habitualidad. Por ejemplo, en el caso de la reincidencia, dice el segundo párrafo, la reincidencia constituye circunstancia agravante cualificada, en cuyo caso el juez aumenta la pena hasta en una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal. La reincidencia tiene mención con la pena, ¿no? Y hay reincidencias agravadas, ¿no? Como por ejemplo cuando dice, el plazo fijado para la reincidencia no se aplica a los delitos previstos en los artículos 9, 10 y 11 del título 4 del libro segundo, en los artículos 107, 108, homicidio, 108A, 108B, etc. Y una serie de delitos en los cuales la norma dice, el cual se computa sin límite de tiempo. El plazo para la reincidencia no es aplicable a los delitos previstos en los capítulos 9, 10 y 11 del título 4 del libro segundo, en los artículos 107, 108, 121, 153, etc., en los cuales la reincidencia se computa sin límite de tiempo. Entonces, ahí no vale los 5 años. Puede haber reincidencia así no pasen los 5 años, ¿verdad? Así se pasen los 5 años. La reincidencia acá no respeta ese requisito de que se considera reincidencia siempre y cuando en un lapso de 5 años la persona incurre en delito. Puede que sea en 5, puede que sea en 6, en 7, en 8. No hay límites. Eso obviamente es una agravación de la reincidencia. Y en estos casos de delitos agravados, por ejemplo, el 108B, el Código Penal, hace mención al delito de feminicidio, ¿no? El 100C al delito de sicariato. El 152 hace mención, 152, 153 hace mención al delito de secuestro. 153 trata de personas. 173, violación agravada. En estos delitos graves, la reincidencia no toma en cuenta el plazo de los 5 años, ¿no? Y además dice que en estas reincidencias agravadas, el juez aumenta la pena en no menos de 2/3 por encima del máximo legal. Si el máximo legal es 15 años, esta norma, el 146b, en su tercer párrafo, dice el juez aumenta la pena en no menos de 2/3. De 15 años son 10. Si la pena era
15, le aumenta 10 años por ser reincidencia, la pena va a ser 25 años. Miren los efectos sobrepunitivos del tema de la reincidencia. En cierto modo, es un derecho penal del enemigo también, ¿no? A las personas que cometen estos delitos graves se los trata con una gravosidad penal, pero altamente elevada. Bien, ese es el acuerdo plenario entonces referente a la reincidencia y a la habitualidad. Ahora hay otro acuerdo plenario que tiene que ver con el acuerdo 4 del 2009, determinación de pena y concurso real. La Corte Suprema en este acuerdo plenario efectúa precisiones, porque también ha habido malos entendimientos, confusiones entre lo que es un concurso real, un delito continuado, un concurso ideal, ¿no? La Corte Suprema en este acuerdo plenario 4 del 2009 nos diferencia entre el concurso real homogéneo y el concurso real heterogéneo. ¿Para qué cita concurso real? Esa es una definición que lo dan los manuales, que lo da la doctrina. El sujeto tiene que cometer delitos distintos, ¿no? A través del tiempo. Por ejemplo, ahora comete un hurto, el día de mañana comete una estafa, después comete una violación sexual. Todos esos delitos van a definir un concurso real heterogéneo. Hace la precisión la Corte Suprema. Pero también hay concursos reales homogéneos. Por ejemplo, la persona comete un delito de peculado, lo que va hace 5 años cometió un delito de peculado, recientemente vuelve a cometer otro delito de peculado contra la misma institución y de acá a un año más vuelve a cometer otro delito de peculado. Eso se llama distintos delitos en diversidad de tiempos, ¿no? Ese es un delito en concurso real homogéneo. El concurso real heterogéneo son delitos diferentes. En realidad el concurso real es un concurso de delitos diferentes, pero la práctica, la experiencia dice de que un mismo delito vuelve a cometerse a través del tiempo, ¿no? Supongamos que un cajero del banco sustrae dinero de la agencia donde trabaja a lo largo de 10 veces durante el año. Ese es un concurso real homogéneo, que nosotros lo hemos conocido como un delito continuado, ¿verdad? En el caso que este cajero, por ejemplo, sustraiga de la caja del banco y después cometa una estafa y después cometa una falsificación en momentos distintos, no en una unidad jurídica de acción, sino en momentos distintos, eso será un delito de concurso real heterogéneo, diferente. ¿Cuál es lo característico del concurso real? Que son delitos separados, ¿no? Son delitos que a través del tiempo se van cometiendo. ¿Estos delitos qué suponen entonces? Suponen pluralidad de delitos, pluralidad de acciones, y que supone que la misma persona la que está cometiendo estos hechos delictivos. ¿Cuál es la consecuencia? Un solo proceso, una acumulación de procesos contra esta persona. Esa es la característica del concurso real, ya sea homogéneo o heterogéneo. Se pueden juntar los procesos. La defensa, por lo general, para evitarle gastos al justiciable, dice, señor, que se unifiquen los procesos. Me están procesando en Ayacucho, me están procesando en Lima, pido que se unifiquen los procesos ante un juzgado que sea supraprovincial, en el caso de haber. Donde hay juzgados supraprovinciales, como sabemos, es un delito de corrupción. Y los delitos de corrupción son también bastantes. Hay juzgados supraprovinciales en la Sala Penal Nacional que ven delitos de criminalidad, de lavado de activos. Pero dudo que existan juzgados supraprovinciales en temas de homicidios, de estafas, de robos, ¿no? Ahí el procesado vive la vía crucis de tener que defenderse en un lugar, en otro y en otra jurisdicción. 3 procesos penales diferentes. Pero el concurso real tiene esa consecuencia que en cierto modo razonabiliza
la injerencia punitiva, el de que todos estos procesos se acumulen, porque es un concurso real de delitos cometidos por el mismo procesado. Ahora, el concurso real homogéneo se comete el mismo delito en distintos lugares o en el mismo lugar a través del tiempo. Este concurso real homogéneo es, en rigor, un delito continuado. En el delito continuado, ¿qué sucede? Que es la misma persona la que comete el delito, ¿verdad? Que este delito se repite a través del tiempo, que hay una unidad jurídica de acción, que es la misma voluntad dolosa y, por lo general, es la misma víctima. Un sujeto que viola, por ejemplo, durante el año 40, 50 veces a una menor de edad. Este sujeto que está cometiendo un delito de violación sexual de menor. ¿Pero qué? ¿Son delitos que habría que sumarle las penas de los 50 delitos que ha cometido durante el año? No, ese es un concurso real de delitos, que antes se llamaba delito continuado. Y la lógica del delito continuado, la lógica punitiva, está establecida en el artículo 49, que dice: cuando varias violaciones de la misma ley penal o una de igual o semejante naturaleza hubieran sido cometidas en el momento de la acción o en momentos diversos, se refiere a momentos, es decir, a tiempos, con actos ejecutivos de la misma resolución, serán considerados como un solo delito continuado y se sancionarán con las penas correspondientes al más grave. Bueno, pues si la persona hace, por ejemplo, violación sexual, actos contra el pudor y algunos otros delitos más que afectan el honor sexual de la persona, se le castigará con la pena del delito mayor, la violación sexual. Este es el caso de los delitos continuados. Algo similar sucede, por ejemplo, en el caso de peculado. A una persona le imputan el haberse apropiado de fondos del Estado, ¿no?, en distintas ocasiones. Ese es un delito continuado. Se lo ve también bajo la lógica del concurso real homogéneo, ¿no? Pero en el caso de las colusiones. En ese supuesto, pedir pena al procesado por haber cometido, por ejemplo, 4 acuerdos colusorios, pedirle pena por cada acuerdo colusorio, no es razonable, no es correcto. Ahí hay lo que se llama un delito continuado en unidad jurídica de acción. Máxime, con mucha más razón, si que son acuerdos colusorios en el mismo proceso de contratación, en una licitación, en una subasta. Como sabemos, el funcionario puede coludirse en distintos momentos, no solamente en un solo momento. Máxime si es por ejemplo, el alcalde, si es el presidente regional, el que tiene la vinculación jurídica. No está directamente él contratando, pero él toma las decisiones y puede tomar una decisión para la buena pro, puede tomar una decisión para el adelanto, puede tomar una decisión colusoria para la liquidación. Miren ustedes, este señor puede tener varias participaciones como autor en el delito de colusión. Eso no significa que le vamos a procesar 3 veces lo vamos a procesar por 3 delitos de colusión. No, ahí existe lo que se llama la unidad jurídica de acción, que es característica del delito continuado, con bastante similitud con el denominado concurso real homogéneo. Solo que en el concurso real homogéneo, la norma pide que los hechos sean diferentes, ¿no? Sean diferentes tanto en tiempo y en espacio. En el delito continuado, la diferencia está básicamente en el tiempo, ¿no? En el tiempo se cometen los acuerdos colusorios, en el tiempo se cometen los hurtos, pero en espacio es característica del concurso real homogéneo. Diferentes espacios. La persona puede cometer aquí el hurto, puede cometerlo en otra parte, puede cometerlo en otra jurisdicción. En el caso del delito continuado, lo que nos pide solamente es que la diferencia esté en función al tiempo y el espacio tenga que ser el mismo. Son aspectos sutiles de diferencias que se dan en el ámbito de los concursos. Ahora, el concurso ideal, ¿en qué se diferencia del concurso real? ¿No? Existen también diferencias. Nuestro Código Penal tiene regulado el concurso ideal en el delito, en el artículo 48. Miren lo que dice. Miren la sutileza. Cuando varias disposiciones
son aplicables al mismo hecho, o sea, cuando varias normas penales se aplican al mismo hecho, se reprimirá hasta con el máximo de la pena más grave. Ojo, acá no es que existan varios hechos. Existe un solo hecho, pero hay varias normas que han sido afectadas. En el concurso real, ¿qué existen? Varios hechos, varios comportamientos delictivos a través del tiempo y del espacio. Ese es el concurso real. Pero en el concurso ideal, ¿qué es lo que hay? Un solo hecho que genera o que afecta a varias normas penales. Ejemplos de concurso ideal. Por ejemplo, una persona que dispara con su arma de fuego varias veces, ¿verdad? Y al disparar mata a una persona, lesiona a otra, afecta a la propiedad y genera la propiedad mueble y genera un estado de peligro porque las personas están en una situación de gran inseguridad. Pregunta, ¿han habido ahí varios hechos? No, un solo hecho, el de disparar varias veces. ¿Esto qué ha generado? Que varias normas penales sean lesionadas. Se ha afectado varios bienes jurídicos. Ese es un concurso ideal de delitos, ¿no? Que tiene su diferencia con el concurso real, como es evidente. Claro, para estos casos de concurso ideal existen una serie de reglas para determinar si es que en realidad es un concurso ideal o es, como se dice, un concurso aparente de delitos, ¿no? Por ejemplo, se dice muchas veces de que la persona ha cometido un delito de estafa y de apropiación ilícita, ¿no? Eso de primera impresión no es posible. Entonces se presenta ahí lo que se llama un concurso aparente de normas penales. Concurso aparente es diferente al concurso real, al concurso ideal. El concurso aparente es eh, la situación neblinosa, la situación de falta de precisión de si la conducta se adecua a este tipo o al otro tipo. La conducta solamente debe adecuarse a un solo tipo penal. Pero cuando se hace la denuncia, se denuncia por una gran cantidad de tipos penales, ¿no? En el caso de delitos de infracción de deber, se denuncia por peculado, colusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, apropiación ilícita. Ahí se genera lo que se llama el concurso aparente de delitos. El juez tiene que, acudiendo a una serie de reglas, definir, no señor, el hecho se subsume solamente en tal tipo penal. Eso se llama reglas para solucionar los concursos aparentes de delitos. Entonces, este acuerdo plenario fija solamente criterios en relación al concurso real, homogéneo y heterogéneo, y deja latente la idea de lo que es un concurso ideal y de lo que es también un delito continuado. Entonces, características del concurso real para efecto de determinar pena es que el concurso real supone pluralidad de acciones por una misma persona, en tiempos diferentes, en lugares que pueden ser iguales, pero generalmente son diferentes. Si la pluralidad de acciones lo realiza la persona en relación a un mismo delito, estamos frente a un concurso real homogéneo. Si la persona realiza pluralidad de acciones en relación a varios delitos, estamos frente a un concurso real heterogéneo. En estos casos, ¿cuál es la solución procesal? Acumular los procesos en la medida en que ello sea posible, ¿no? Como decíamos, no siempre es posible acumular procesos en distintas jurisdicciones. Felizmente para eso existen ahora los juzgados, que tienen competencia interprovincial, ¿no? O competencia supranacional. Ahí sí se pueden hacer las acumulaciones en caso de concursos. Muy bien, hay otro acuerdo plenario que es el 8/2009, que tiene que ver con el tema de la prescripción de la acción penal. Antes de eso, nos podemos quedar ahí para algunas preguntas antes de seguir avanzando con los acuerdos plenarios y la jurisprudencia vinculante, ¿no? Para hacer un alto, para oxigenarnos un poco, ¿ya? Abrimos una ronda de preguntas.
Doctor, buenas noches. Doctor, ¿me escucha? Sí, sí, claro. Muchas gracias, doctor. De antemano, felicitarle por la brillante exposición que nos viene disertando. Doctor, Claro. ¿me podría repetir el número del primer acuerdo plenario de la Corte Suprema? Tuve un problema de audio y no se me... Referente al principio de retroactividad benigna. Doctor, Ese es, bueno, en relación a la retroactividad benigna es el acuerdo plenario 2 del 2006. y respecto a la combinación de leyes penales... Esa, acuerdo plenario 2 del 2006. Recuerden, ahí hay dos criterios, ¿no? De la posición mayoritaria de los doctores Salas Gamboa, González Campos, el doctor Lecaros Cornejo, el doctor Príncipe Trujillo. Ellos participan de la idea de que sí se puede, en retroactividad benigna, combinar aspectos que sean más favorables al procesado de una u otra norma que se han sucedido a través del tiempo. Esa es la posición mayoritaria. La posición minoritaria está dada por los doctores Sibina Hurtado, San Martín, el doctor Valdés Roca y otro magistrado que ahorita no recuerdo su nombre. Ellos plantean Sí, la idea de que no se puede sí. hacer combinación de normas. Doctor, ya, sí, eso sí lo entendí. Doctor, nos dijo que en el acuerdo plenario 6-2007 los plazos de prescripción se suspenden cuando hay un recurso de queja excepcional, ¿verdad? Ajá, sí. ¿Qué pasa, doctor, por ejemplo, en una prisión preventiva? Si es que en principio es posible ir hasta la Corte Suprema por una prisión preventiva, ¿y qué pasaría ahí? Igual los plazos siguen suspendidos. ¿O no se puede llegar a la Suprema por una prisión preventiva, doctor? Eh, a ver, hay que más o menos precisar. Ir a la Suprema en una prisión preventiva, ¿en base a qué? ¿A un recurso de queja o en base a una casación? ¿En base a qué? En base a una casación, doctor, sería. Claro, Una casación. lo que ha planteado el acuerdo plenario 6 del 2007 es solamente en relación al recurso de queja excepcional, ¿ya? Que esto Ya. suspende el plazo de la prescripción. No se ha establecido jurisprudencia al respecto en relación al recurso de apelación ni al recurso de casación. Se entiende que estos siguen su término de cómputo para efecto de la prescripción. Ah, ya, doctor, gracias. Doctor, en el caso de la contumacia que nos habló, em, cuando capturan al contumaz, doctor, obviamente es puesto a disposición del órgano jurisdiccional. ¿Hay un plazo que el juez puede fijar para tenerlo en custodia policial? No sé si la pregunta se entiende. Claro, ese es un tema bastante específico, ¿no? Se entiende Sí, que en la contumacia, cuando se dicta la orden de detención, es para que de inmediato lo coloquen a disposición del juez, para que le tomen su declaración, ¿no? Y de inmediato se supone el tiempo que demore en colocarlo a disposición del magistrado. O sea, si a nivel policial se lo detiene un día, 2 días, eso puede generar un abuso de autoridad, ¿no? O una prisión abusiva. El tiempo, en ese punto, no sé si hay algún reglamento sobre contumacia, ¿no? Pero las normas siempre dicen de que tiene que ser colocado en el día, en el tiempo más inmediato que las circunstancias lo permitan, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que la persona puede ser, por ejemplo, detenida en provincias y el juez que requirió su presencia se encuentra pues a 8 horas, 10 horas, y el tiempo que demorará para que el ejecutivo policial efectivice el apersonamiento ante el juez va a ser el tiempo necesario para ello. Ahí se tendrá que estar a las características de la necesidad de la demora para su presentación ante el juez. sí, El doctor, juez no lo puede lo que, tener retenido porque se fue a almorzar o porque tenía que hacer otra cosa. Tiene que de inmediato darle prioridad porque está sí, detenido. doctor, este, sí, mire, un poco para complementar, mi pregunta era, por ejemplo, ya la policía lo pone a disposición del juez. Entonces, el juez, a veces, dependiendo de la naturaleza del delito, lo guarda en contumacia, le fija audiencia para 8 o 15 días. ¿Es legal eso, doctor? Ay, carambas. Tendría que haber ahí una situación en la cual sobre esa persona se dicte una prisión preventiva, ¿no?
o una, claro, el tenerlo guardado 8 o 10 días, tendría que tener una, en el caso del juez, una resolución en ese sentido, que legitime ese plazo de detención de la persona, porque en situación de contumacia es que se dicta la medida de su prisión para su apersonamiento a que tome la declaración, y en base a eso el juez tomará o no las decisiones con base a lo que el fiscal pida. El que se den atribuciones unilaterales por parte del órgano jurisdiccional, tenerle 8 días o 10 días hasta que se le tome su declaración, me parece que podría ser un acto arbitrario, doctor. Ah, doctor, muchas gracias. Interesante. Finalmente, doctor, la última pregunta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la persona no hizo borrar sus antecedentes, ya sea penales o judiciales por negligencia, ¿no? ¿Se valoran esos antecedentes, doctor? ¿O No, no? lamentablemente el borrado de antecedentes como la rehabilitación, si bien se señala en la norma que eso es automático, pero en el Perú, como usted sabe, la forma como funciona la administración pública es sumamente burocrática y lamentable, ¿no? Los derechos tienen que ganárselos y la persona tiene que estar detrás. Yo dudo que consideren de que ya se borraron automáticamente los antecedentes, ¿no? Es igual que cuando, por ejemplo, ahora a una persona se le da el habeas corpus para que salga de prisión. Ese es todo un vía crucis. No es que ya el INPE, con la resolución del juez, ya dispone que la persona salga. Eso supone una serie de cotejamientos, una serie de verificaciones que hace que la persona probablemente esté 1, 2, 3 días en prisión. Acá en Perú, las cosas, como no hay una informatización de las decisiones, puede que exijan de la persona interesada, del abogado o del procesado, bastante proactivismo para hacer valer sus derechos, ¿no? Sí, pero, doctor, pero en ese caso, si no los hizo borrar para efectos de la reincidencia, eso no se considera, diga, si por negligencia del órgano jurisdiccional Claro, no se claro, borró, claro. no se Sobre considera. eso, la norma de reincidencia tiene una precisión, ¿ya? Que puede ser tomada en cuenta para lo que usted está haciendo en el contenido de su pregunta, está formulando. Por ejemplo, dice la reincidencia. En los supuestos de reincidencia, artículo 46b, cuarto ¿Ya? párrafo. En los supuestos de Sí. reincidencia no se computan los antecedentes penales cancelados o que debieron ser cancelados o que debieron ser cancelados. Ah, Miren qué ya, ya, ya. interesante. ¿Qué significa que debieron ser cancelados? Que por alguna razón la persona interesada no los efectivizó su cancelación por vía formal. O sea, la norma se coloca en esa hipótesis, o que debieron ser cancelados, salvo en los delitos señalados en el tercer párrafo, es decir, salvo en los delitos graves, ¿no? Ahí sí tiene que haber un proactivismo por parte de la persona interesada para hacer borrar sus antecedentes, ¿ya? Pero en la otra hipótesis de delitos que no estén considerados en este tercer párrafo, que no son muchos, son un elenco de 14, 15 delitos, los antecedentes se computan cancelados, pese a que la persona no hubiese puesto de su parte un proactivismo para que se cancelen efectivamente, o que debieran ser cancelados. Eso ayuda bastante para la tesis que usted está planteando, doctor. Sí, sí, doctor. Y esto, lo último, en la reincidencia, nos dice que durante el periodo de 5 años no debe volver a cometer nuevo delito. Doctor, esa que esté cumpliendo sentencia, tiene que ser que esté purgando prisión efectiva o puede ser cualquier delito? ¿Y qué pasa? Perdón, doctor, y si estuvo en la cárcel y salió, por ejemplo, con un beneficio penitenciario de, por ejemplo, de pena redimida por trabajo o educación, y entonces se supone que cumple antes de los 5 años. Pero ¿qué pasa si después que ha cumplido ya con ese beneficio, comete delito después? ¿Se computa eso, doctor? Muy agradecido. Después de los 5 años ya no, salvo en los delitos que la norma plantea de que no hay límite temporal, ¿no? Ahora, creo yo, la circunstancia específica por la cual la persona comete delito, sea que se encuentre en el penal, sea que haya salido, sea que haya sido objeto de un derecho de gracia, o sea que haya salido con beneficio, eso creo que no es un impedimento para que se analice o se aplique el tema de la reincidencia, ¿no? Se trata de reincidencia por delitos dolosos, ¿no? Por delitos dolosos, vamos a ver.
la reincidencia. Dice, el artículo 46b, el que, después de haber cumplido en todo o en parte una pena, incurre en nuevo delito doloso en un lapso que no exceda de 5 años, tiene la condición de reincidente. Tiene igual condición quien, después de haber sido condenado por falta dolosa, incurre en una nueva falta. Falta dolosa. La norma no precisa si el delito tiene que ser el mismo. La norma dice nuevo delito doloso. El nuevo no significa que sea un delito diferente, sino que sea un delito que vuelve a cometer la persona. Porque se supone que si la persona ha sido objeto de una sanción y en esa sanción se han tomado en cuenta las condiciones especiales para dictar una prisión, imagínense que el juez haya considerado de que por la circunstancia de que es una persona que por primera vez comete, la pena no va a ser una pena intermedia ni mayor, sino una pena mínima. Bajo esas circunstancias, el hecho de que vuelva a cometer un delito significa en cierto modo una pérdida de confianza del sistema jurídico en la persona que volvió a cometer el delito, ¿no? Sí, El tema de reincidencias, no, eso sí no lo sé, si hay o no un reglamento, ¿no? Si hay una norma específica que regule en detalle las diferentes hipótesis que podrían derivarse del régimen de la reincidencia. Si hay un reglamento, entonces en ese reglamento se podrían dar las especificaciones que, por ejemplo, usted está planteando, que son bastante importantes. Pero si la primera sentencia fue apenas suspendida, por ejemplo. No, tiene que ser una pena efectiva. Ah, ya, doctor. La reincidencia procede eso lo dice la jurisprudencia, 1/2008, ¿no? Haber cumplido en todo o en parte una condena a pena privativa de libertad. No cabe reincidencias en penas suspendidas. Ese es un límite, por lo menos, a la alta gravosidad de la reincidencia. ¿Sí? Vamos a continuar con este. ¿Hay alguna pregunta? A ver. Sí, por favor. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, muy amable, gracias. Doctor, una preguntita. En el caso, por ejemplo, de los adolescentes infractores, pues todavía está vigente el Código de los Niños y Adolescentes, ¿no? Del año 2000, pero el Código Procesal Penal, pues, vigente, ¿no? Que es del año 2004. Más antes, pues, regulaba el Código de Procedimientos Penales, ¿no? Entonces, en este aspecto, el procedimiento todavía se sigue sujeto, ¿no?, al Código de Procedimientos Penales, porque en el caso, por ejemplo, de los menores en un proceso judicial, de los presuntos menores infractores, antes de la sentencia, lo que antes el modelo, ¿no?, lo que el juez pues remite, ¿no?, los actuados para el dictamen correspondiente, pasó auto de manifiesto y ya se pronuncia pues el fiscal, ¿no?, con la sentencia correspondiente. Entonces, en este caso, ¿cuál sería, no? En el caso, pues, todavía es dable utilizar el Código de Procedimientos Penales, o sea, regirse en algunos aspectos, porque el modelo todavía sigue, ¿no? En el caso de los menores, el que se sigue, pues, del Código de 1940, ¿no? Entonces, eso es válido porque supletoriamente se utiliza, ¿no?, algunas figuras del Código Procesal Penal, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la internación preventiva, para la oralización, todo eso, ¿no? Pero no todas las figuras, ¿no?, del Código Procesal Penal y también la estructura misma, ¿no? Entonces, eso era la pregunta, doctor, si era válido todavía el modelo anterior que viene utilizándose y pues, sujeto, ¿no?, al Código de Procedimientos Penales. Gracias. En ese punto de la ley penal de los menores, el Código de Niños y Adolescentes en su relación con el Código Procesal Penal, muy poco ha dicho el Código Procesal Penal en esa materia, al igual que recuerden en temas de la justicia de las comunidades campesinas y rondas, ¿no? El Código Procesal tampoco ha dicho nada. Eso deja en el limbo, porque se supone que el Código Procesal Penal establece un marco de garantías que sería ideal que se aplique también a los regímenes relacionados a los menores infractores y a las situaciones de infracciones cometidas en el marco del ejercicio de justicia jurisdiccional por las comunidades y las rondas. Esto deja entonces el camino, como usted acaba de señalar, de que
se esté invocando el Código de Procedimientos Penales, que tiene una historia más larga, en relación a la cual se vinculaban los procedimientos y el marco de garantías que tenía este Código de Procedimientos Penales. En detalle, en materia de Código de los Niños y Adolescentes, no tengo mayor información en ese punto, ¿no? La información me lo da usted, en el sentido de que en esta materia el Código Procesal no ha adecuado su normativa o no extiende sus garantías al ámbito de la justicia de menores, lo cual obviamente que es un vacío o una situación lamentable en la expedición de este tipo de justicia para los menores. Pero Claro. hay que acudir, doctores, a lo que señalan los tratados internacionales sobre justicia penal. Y en materia de menores es también una parte de la justicia penal. Por ejemplo, el tiempo debido para preparar una defensa, ¿no? El principio de igualdad procesal, una serie de garantías que se establecen en cuanto, por ejemplo, a tipificar bien cuál es la infracción que habría cometido, porque el Código de Niños y Adolescentes en ese punto trabaja con el Código Penal, pero los menores infractores no son personas que tengan pues capacidad para comprender las prohibiciones como lo tiene un mayor de edad. Ahí tendría que haber precisiones acerca de esa especie de cuasi culpabilidad de los menores. Claro, Y en ese eso le punto, decía, doctor, le preguntaba porque el Código de los Niños y Adolescentes, o sea, procesalmente, pues no rige ¿no? Todo el procedimiento, ¿no? Entonces, como usted dice, pues hay algunos vacíos en las cuales, y pues acá pues se recurre, ¿no? Al principio o al sistema procesal también inquisitivo de 1940, ¿no? Como le digo, más o menos ese es el procedimiento, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, no? En el caso, pues ahí, ¿no? Tanto los jueces como los fiscales siguen todavía utilizando ese modelo porque hay un código de responsabilidad penal de adolescentes que solamente está vigente en los extremos de la sanción judicial y su ejecución, pero los demás no está vigente, ¿no? Entonces, se aplica algunas figuras procesales del Código Procesal Penal, pero propiamente todo el marco del proceso judicial es todavía, pues, dentro de el sistema del modelo de 1940, ¿no? Entonces, eso era pues la pregunta, si es que realmente no podría tener alguna contraposición actual con el Código Procesal Penal, porque como usted mismo dice, no hay taxativamente algo que pueda regir en ese extremo. en ese punto, por ejemplo, ahí se nota, hace falta la necesidad de un acuerdo plenario o una jurisprudencia plenaria, una sentencia plenaria que, más que una sentencia, acá tiene que ser acuerdo plenario, porque estos casos no van a llegar hasta la Suprema por vía de conducto regular. Pero sí la Suprema puede tomar el tema, puede coger el tema y desarrollar criterios sobre las relaciones entre las instituciones de garantía del nuevo Código Procesal Penal en función al procedimiento que se lleve en la vía de menores. Y bajo esa vía de establecer en un acuerdo plenario criterios a ser tomados en cuenta por los jueces que ven este ámbito de jurisdicción tutelar o de menores, pues se establecerían reglas un poco más claras de lo que está ahora pasando. Pero igual, le digo, en deficiencia de los acuerdos plenarios de la Corte Suprema sobre esta materia, se tiene que acudir a lo que señalan la Convención, por ejemplo, de los niños y adolescentes, la Convención de las Naciones Unidas sobre Justicia Penal. Ahí se establece una serie de garantías que rigen incluso por encima de las deficiencias de los códigos. Estas garantías son garantías del sistema universal de justicia penal, tanto en España, en Europa y como en América Latina, que trabaja con el tema, por ejemplo, como les decía, el tema de la igualdad procesal, el tema de tomar en cuenta las características regionales en las cuales se cometen los hechos delictivos, el tema de tomar en cuenta en materias específicas, el tomar en cuenta el derecho a la defensa que tienen las personas y el derecho que tienen a preparar su defensa en un tiempo debido, el tema de la culpabilidad, que nunca va a ser la misma en el ámbito de mayores que en el ámbito de menores. Todos esos derechos están reconocidos en tratados internacionales y pese a que exista deficiencias en la normativa del Código Procesal Penal, se pueden invocar directamente esos tratados para hacer que los jueces respeten las garantías que tienen que hacer cumplir también ellos como jueces
en el ámbito tutelar de los menores, que infringen la ley penal. ¿Mm? Esto requiere, obviamente, una respuesta más informada, ¿no? Ese es lo máximo que yo podría decirle, porque esta materia yo no la he investigado ni a profundidad ni a medianía, ¿no? Solamente le estoy dando un criterio mío, así, de un lego en la materia. ¿Ya? ¿Otra pregunta? ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta o continuamos con el otro? Doctor, un favor, continuamos. Tenemos programado para las 7 también otra ponencia. Perfecto. Continuamos. Hay un acuerdo plenario de suma importancia que está referido al acuerdo plenario 8 del 2009. ¿Ya? Este acuerdo plenario tiene que ver con la fijación de jurisprudencia que hace la Corte Suprema en relación al artículo 46A y al artículo 49. Como sabemos, el artículo 46A se refiere a una circunstancia agravante en la cual el Código Penal establece una serie de precisiones en relación a la calidad del sujeto que comete el hecho delictivo. El 46A dice: constituye circunstancia agravante de la responsabilidad penal si el sujeto activo se aprovecha de su condición de miembro de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, autoridad, funcionario o servidor público para cometer un hecho punible o utiliza para ello armas proporcionadas por el Estado. Eso dice el artículo 46A. En estos casos, el juez aumenta la pena hasta la mitad por encima del máximo legal. Este artículo 46A ha generado muchos problemas en la interpretación de los tipos penales. Por ejemplo, tenemos el delito de cohecho policial, ¿no? El artículo de cohecho policial, que está en los artículos 393C, me parece, y 395B o C, castiga al policía que en violación de las funciones policiales recibe donativos, etc. Pero esa conducta que está tipificada en una ley especial, lo tenemos en una norma general. Dice: constituye circunstancia agravante de responsabilidad si el sujeto activo se aprovecha de su condición de miembro de las Fuerzas Armadas y Policiales para cometer un hecho punible. Y también lo tenemos en los delitos de abuso de autoridad y otros delitos cometidos por funcionarios. Acá la pena se agrava, dice, sumándole una mitad más por encima del máximo legal. Entonces, esto trae a colación, se podría aplicar a un delito de cohecho, a un delito de peculado, en la que el funcionario se aprovecha de su condición para cometer el delito. ¿Se podría aplicar esta agravante del 46A o se aplica solamente el tipo penal establecido en el 387 de peculado y el 395B, creo, de cohecho policial? De eso trata este acuerdo plenario. Y también se refiere al artículo 49, que tiene que ver con el delito masa, el delito continuado y el delito masa, en tema de prescripción de la pena. Y miren, el artículo 49, que hace alusión al delito masa, dice, cuando varias violaciones de la misma ley penal o una de igual o semejante naturaleza hubieran sido cometidas en el momento de la acción o en momentos diversos con actos ejecutivos de la misma resolución criminal, serán considerados como un solo delito continuado. Lo que decíamos, ¿no? El tema de la violación sexual a lo largo del año 20, 30 veces. Ese es un delito de violación sexual. Pero además del delito continuado, dice, si con dichas violaciones el agente hubiera perjudicado a una pluralidad de personas, la pena será aumentada en 1/3 de la máxima prevista para el delito más grave. Si el delito de estafa, por ejemplo, la estafa no es que a una persona se lo estafe a través del tiempo varias veces, no, sino la estafa se produce a una gran cantidad de personas. Se venden terrenos, por ejemplo, a 40 o a 50 personas.
se venden proyectos de edificios, condominios, igual, a 10, 20 personas. Ahí no estamos solamente en un delito continuado, sino en un delito masa. Y en relación a eso, también se pronuncia el acuerdo plenario. ¿Qué dice el acuerdo plenario 8 del 2009 en relación a la prescripción de la acción penal en el artículo, en relación al artículo 46A, que es una circunstancia agravante con base a la calidad personal de la cual se aprovecha el sujeto? ¿Y qué dice este acuerdo plenario en relación al artículo 49, que tiene que ver con el delito masa? Dice lo siguiente. Vamos a darle una lectura al acuerdo plenario 8 del 2009. ¿No? Dice: en relación al artículo 46A, es decir, cuando el sujeto comete el hecho delictivo abusando de su calidad funcional, dice el fundamento 12 de este acuerdo plenario, el incremento de pena a la que se refiere este artículo, ¿verdad?, del 46A, que habíamos visto que era un incremento de pena de una mitad más por encima del máximo legal. El acuerdo plenario en su fundamento 12 dice: de modo que el incremento de pena que implica dicha agravante no puede ser adicionada para efecto de determinar el plazo de prescripción de la acción penal. No se puede aumentar un 50% más de pena para efectos de ampliar el plazo de prescripción legal. El plazo de prescripción legal rige con base a lo que dice el tipo penal especial, ¿no? Y en relación al tema de del delito masa, el fundamento 13 dice lo siguiente: situación distinta se presenta en el caso de la denominada agravante por pluralidad de personas perjudicadas por el delito continuado o delito masa. Porque si bien se la cataloga como una circunstancia agravante específica del delito continuado, debe tenerse en cuenta que por la forma como ha sido regulado en el artículo 49, constituye ya un nuevo delito. O sea, el delito masa, miren lo que dice la Corte Suprema. El delito masa es un delito cualesquiera que se comete con gran cantidad de agraviados. Ese es un delito masa. Un delito de estafa, un delito de defraudación, un delito incluso de lesiones puede ser considerado un delito masa. Gran cantidad de personas lesionadas, ¿verdad? Dice, continúa. Por consiguiente, en su regulación se ha creado un nuevo marco penal abstracto. Miren ese razonamiento de la Corte Suprema, que por vía jurisprudencial considera que se ha creado un nuevo marco penal abstracto. La pena correspondiente al delito más grave, más el incremento de 1/3 de la máxima prevista para hecho de delito. Por lo que para determinar la prescripción de la acción penal en esta clase de delitos, debe tomarse como base dicho marco punitivo abstracto. Si la pena de estafa es de 4 a 6 años, si esta estafa va dirigido o afecta a una gran cantidad de personas, la pena máxima no va a ser 6 años, va a ser su mitad, 9 años. Ese es el plazo fijado para el tema de la prescripción de la acción penal. Porque la Suprema dice que se está creando un nuevo marco punitivo. Pero en el fondo eso tiene que ver también igual con lo que se llama la prescripción extraordinaria. Pero acá, ¿por qué hay un matiz de diferencia? Porque esto rige no solo para la prescripción extraordinaria, sino también para la prescripción ordinaria, ¿no? En estafa, 6 años. Prescripción ordinaria, el Estado tiene 6 años para perseguir el delito. Si no lo hace, prescribe pues el derecho de la Fiscalía a investigar y a formalizar o acusar. Pero de acuerdo a lo que dice la jurisprudencia, en este caso de delito masa no va a ser 6, va a ser 9. Así sea prescripción ordinaria. Ese es el matiz de diferencia entre el plazo de prescripción en un delito masa y en un delito ordinario. En el delito masa va a ser 9, dice la Suprema, ¿no? Mira, eso lo dice la Suprema con base a una jurisprudencia. Bastante singular el tema. No lo dice la ley. Lo que pasa es que la Suprema está interpretando acá y está integrando, ¿no?, un concepto que está en el artículo 49, a ese concepto le integra un razonamiento. Y la Suprema dice, se ha creado un nuevo marco penal abstracto. No sé si eso será
propio del legislador, pero para la Suprema hay un nuevo marco penal abstracto de pena. 6 años, más 3, 9. Y eso rige para el delito, aquellos delitos en los que se agravian a gran cantidad de personas. Esto no es también por vía jurisprudencial fijar un nuevo rango de pena para el delito, queda a criterio de usted. Yo pienso de que la Suprema está acá también, en cierto modo, asumiendo funciones de legislador, porque en materia de delitos, tanto las conductas como las penas tienen que estar expresamente descritas en la norma, ¿no? Bueno, ahí lo dejamos para ver si esto, me imagino que esto debe haber llamado mucho la atención a los académicos, ¿no? De cómo la Corte Suprema va decidiendo temas no solamente de unificación de jurisprudencia, sino creando nuevas formas de interpretar lo que la ley penal no lo dice. Tema bastante discutible, por cierto, ¿no? ¿Algunas preguntas, doctores? Los últimos acuerdos plenarios que han habido, ¿qué digo? Los últimos, las sentencias casatorias que han habido han cogido temas de mayor sensibilidad social, ¿no? Como el tema de la prisión preventiva, como el tema del lavado de activos. Ahí la Corte Suprema se ha reunido en pleno, ¿no? No se ha reunido para tratar un caso en específico, sino se han reunido para ver asuntos de gran importancia nacional. Y esa es la característica de las sentencias plenarias de la Corte Suprema, donde todos los magistrados debaten y discuten y sacan líneas de jurisprudencia, ¿no? A diferencia de los acuerdos plenarios, en que los acuerdos plenarios son por lo general regulares. Todos los años se hacen acuerdos plenarios. Pero las sentencias plenarias trabajan temas, como ustedes habrán visto, en mayor profundidad, ¿no? Ese es el gran valor de estas sentencias plenarias. Entonces, ahí nos quedamos, ¿ah? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, a usted. Hasta luego, gracias.